Y por esa razón estamos aquí. Así es. Por su amor y su misericordia. Vamos a orar. Vamos a orar y vamos a interceder a favor de la tierra. Usted sabe que usted y yo tenemos el poder de Dios y la autoridad de Dios. Amén. De traer la presencia de Dios aquí a la tierra. Amén. Úsela, ore todos los días, ore a Dios. Hay mucho discernimiento y mucho crecimiento espiritual en la oración. Sin oración, haga de cuenta que es un vaso usted sin agua. Mucha oración. A mí me gusta mucho la oración. Y soy testigo de lo que Dios puede hacer a través de una persona que ora. ¿Verdad? Elías oró y cerró los cielos. Y volvió a orar y abrió los cielos. Así que tenemos, Elías era como una persona como usted y como yo. Amén. Con pasiones como usted y como yo. Aleluya. Pero él creyó en el Todopoderoso. Amén. Vamos a orar, hermanos, creyendo en nuestro corazón. Padre, venimos ante tu presencia en el poderoso nombre de Jesús. Venimos ante tu trono celestial, Padre, no en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Jesús, que está por sobre todo nombre, sobre toda potestad, sobre todo principado, en el poderoso nombre de Jesús, Padre. Aleluya. Intercedemos a favor de la tierra, intercedemos por el pecado de la tierra, intercedemos por la maldad de la tierra, intercedemos, Padre Santo, por nosotros, intercedemos, Padre Santo, para que vengas a cambiar este viejo hombre que está, Señor, acostumbrado a pecar, acostumbrado, Señor, a no darte el poder y no darte la gloria. En el poderoso nombre de Jesús, Señor mío, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, porque has enviado tu amado Hijo, lo que más amabas, Padre, lo enviaste a la tierra, Señor, aleluya. a morir por nuestros pecados, Gloria a tu nombre. a pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, con la única intención de llevarnos a ti. Estabas enojado con nosotros, Padre. Estabas enojado con la humanidad debido al pecado y la maldad. Pero ahora, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, tu sangre, la sangre de tu Hijo amado fue derramada para cubrirnos todo pecado y toda maldad, Padre. Y en esa condición, Señor, redimida, acercarnos al trono de la gloria, donde tú esperas que tus hijos, el pueblo escogido tuyo, llegue al trono cada vez que le dé la gana, cada vez que tenga necesidad, cada vez que se sienta solo, cada vez que esté enfermo, cada vez que tenga cualquier necesidad, Señor, sea en sus relaciones, sea financiera, sea, Señor, lo que sea. Padre, del nombre de Jesús te damos gracias por esa sangre preciosa que derramaste en esa cruz. Señor, gracias, Padre. Gracias, mi Dios santo. Ayúdanos a comprender cada día ese sacrificio de la cruz, ese sacrificio y esa sangre que todavía habla, que tiene un llamamiento, que está llamando al pueblo a redimir, Señor, de todo pecado y de toda maldad, Señor, y en esa condición, Padre, hacer de la humanidad un hombre nuevo, un hombre que te agrade, un hombre que te dé todo el
el poder, un hombre que te dé toda la gloria, Padre. Ayúdanos a hacer esa contigo, Padre. Ayúdanos a ser uno con tu Hijo, Padre. Ayúdanos a creerle a tu Hijo. Ayúdanos a amar a tu Hijo, Padre. Y amar al prójimo como tú lo quieres, Padre mío. Como tú lo tienes establecido, Padre. Danos tu corazón, Padre. Danos el corazón que tú le diste a Jesús de amar a la humanidad, Padre. De no ver la maldad, sino ver la necesidad que la humanidad tiene, Señor, de conocerte, de amarte, de glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Les voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Mateos, capítulo 24, versículos 3, 4. Y voy a predicar, por lo general mi predicación tiene más enfoque en la enseñanza bíblica. Porque yo he comprendido esto, hermanos, hermanas, que el pueblo escogido de Dios no solamente se alimenta físicamente, sino espiritualmente. Y para eso está la palabra de Dios. Para que su palabra hable a nuestro espíritu. Nosotros podemos comer carne, taquitos, enchiladas, para alimentar al cuerpo físico. Pero solamente la palabra de Dios puede alimentar tu espíritu. Porque si no hay ese alimento, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay madurez. Y si no hay madurez, no hay ministerio. Amén. Entonces vamos a irnos a la palabra del Señor en Mateo 24, versículos 3 y 4. Y quiero hablar de los falsos maestros, los falsos profetas. Todo lo que es falso, quiero hablar de eso ahora. Y voy a hablar también cómo estos falsos profetas y esos falsos maestros se han introducido dentro del pueblo de las ovejas de Dios como lobos disfrazados. Y dice la palabra del Señor: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos sabían que él venía por segunda vez a la tierra. Sin embargo, no estaban seguros, no estaban ciertos cuándo vendría y querían saber cuáles serían las señales de su venida. Y dice el Señor, le respondió Jesús y les dijo: mirad. Y voy a repetir otra vez, 2 o 3 veces, porque quiero que esto penetre hasta lo más profundo de su alma. Mirad que nadie os engañe. Aleluya. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Pude recibir, cuando leí esta porción de la Biblia, que el Señor cuida de sus ovejas. Y advirtió a sus ovejas, advirtió a sus discípulos. Y le dijo: mirad, es como cuando usted manda a sus hijos a la escuela: ten cuidado al cruzar la calle, mira para la derecha y para la izquierda. Así estaba el Señor con sus ovejas, con sus discípulos, diciéndole: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vean ustedes que la palabra del Señor dice: a muchos se engañarán. No dijo poquitos, dijo a muchos. Muchas veces nosotros pensamos que estamos bien porque queremos encontrarle lógica a las cosas que hacemos o a las cosas que pensamos. Quiero decirles una cosa: no quiere encontrar lógica en la palabra de Dios jamás, nunca la va a encontrar.
Amén. Y la palabra del Señor dijo así también. Todo esto, o sea, Jesús empezó a hablar de las señales, empezó a hablar y dijo que habrá guerras, dijo que habría hambre, que habría pestes, que habría terremotos, dice en diferentes lugares. Dijo, esto será principio de dolores. Porque desde que se fue Jesús hemos experimentado, la humanidad ha experimentado toda esta clase de fenómenos. Unos tiempos se manifiestan más los terremotos, en otros tiempos se manifiestan más las hambres, en otros tiempos se manifiestan más las epidemias. Estos solamente son principios de dolores. Amén. Pero algo que me llamó la atención de lo que el Señor profetizó en ese monte de los olivos. Y me llamó la atención y estuve orando sobre esto que dijo el Señor, que impactó en mi alma y en mi corazón cuando dijo el Señor: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando yo leí eso, porque me gusta leer la palabra, cada versículo, me gusta leerlo 3, 4, 5 veces hasta que penetre en mi espíritu y empiece la palabra del Señor a hablar a mi espíritu. El Señor me dice: ya muchos han sido engañados. Han predicado un evangelio que yo no prediqué. Están predicando un evangelio que yo no enseñé. Y me dijo así: quiero que te metas. Esto pasó en el año 2009. Me dijo: quiero que te metas a escudriñar, porque este es un llamado especial que yo te estoy haciendo para los últimos tiempos. Fíjense ustedes, hermanos, que fue una bruja antes de que yo conociera a Jesucristo como mi Salvador. Fue una bruja que me dijo: a ti no te puedo leer nada, porque hay alguien grande y poderoso que no me lo permite. Lo único que te puedo decir es que tú eres una sierva de Dios de los últimos tiempos, y el enemigo jamás podrá dañarte. Esto me lo dijo una bruja. Porque Dios usa muchas veces, mira, Dios te alcanza en el nivel que tú estás. En el nivel, a veces no entendemos todo, pero cuando tú clamas a Dios y Dios tiene un propósito para tu vida, Dios te va a alcanzar en donde quiera que tú estés. Amén. Vuelvo a repetir, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora veamos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis 6, que el libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia, y creo yo, hermanas, que el libro, ya estamos viviendo en el libro de Apocalipsis. Ya estamos viviendo los últimos tiempos. Ya ha habido mucha manifestación y mucha señal de los últimos tiempos. Sin embargo, solamente han sido dolores, ¿verdad? Como dicen, los dolores de parto, ¿verdad? Está sufriendo la tierra. Y eso, hermana, no nos equivoquemos con los dolores, con esas señales que acabo de describir, con los caballos del Apocalipsis, ¿verdad? Y con las 7 trompetas, y eso lo voy a predicar después. Pero es muy importante que en uno de los caballos, en uno de los sellos, en el libro de Apocalipsis 6, versículo 1 y 2 dice: vi cuando el Cordero, dice apóstol Juan, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le daba una corona, y salió venciendo para vencer. Vean ustedes que aquí no es Cristo, porque aquí está hablando el profeta Juan de una manifestación de los falsos profetas y de los falsos maestros, aún falsos pastores en el tiempo de hoy. Y dice la palabra del Señor: el que pastor que no se guía por la palabra, hermanos, está ignorando a Dios. Ese no es pastor. Cuando abrió el segundo, dijo: y miré,
Y hay aquí un caballo blanco. Primeramente quiero decirles, como usted me dirá, ¿cómo sabes tú que ese caballo blanco no es Cristo? Mucha gente piensa que es Cristo. Primeramente les voy a enseñar cómo puedo analizar que esto no era Cristo, sino que era el falso profeta. Un caballo blanco que lo montaba, quien lo montaba tenía ¿qué? Un arco. Jesucristo no tiene un arco. Jesucristo tiene una espada. Amén. Y dijo también así, y le fue dada una corona. Una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora usted dirá, hermana Mona, por favor, ayúdame a entender que ese hombre, ese caballo blanco del cual habla la Biblia, en capítulo 6, versículo 2 o 3 de Apocalipsis, no es Cristo y es el enemigo. Veamos en el libro de, déjenme ver, ahorita les digo, hermana. Sí, en Apocalipsis mismo, y dice Apocalipsis 19:11, vean ustedes, dice, aquí habla también del caballo blanco. Capítulo 19, versículo 11 de Apocalipsis. Entonces vi el cielo, ¿qué? Abierto. Y hay aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba ¿cómo? Fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía por él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, no es un arco, una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vean ustedes, aquí describe a Jesucristo, el Hijo de Dios, que viene a pelear contra todas las naciones en el tiempo de la gran tribulación. Ahora bien, está bien identificado. ¿Por qué no estaba identificado de esta manera en el versículo 2 de capítulo 6, 2 de Apocalipsis? Porque, hermano, ¿qué se puede decir de lo falso? Cuando conocemos la verdad, también conocemos lo falso. Amén. Y la palabra del Señor está lista para ayudarnos a discernir lo santo y lo profano. Si no conocemos la palabra de Dios, vamos a llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esto dice la palabra del Señor, Apocalipsis 6, y las manifestaciones de la abertura de los sellos. Esto ya va a marcar la culminación de la profecía en Mateo 24, la cual fue dada a sus discípulos por el Señor. Pero dice la palabra del Señor, ahora hablando del Evangelio del Reino. ¿Cómo sabemos que de veras conocemos el Evangelio del Reino? Yo le aseguro ahorita, sin que tenga que yo preguntar, que usted poco lo conoce. ¿Saben por qué? Porque yo lo sé. Porque estamos muy preocupados por otras cosas, menos en entender y comprender la voluntad de Dios. Porque no hacemos tiempo para escudriñar las Escrituras, porque no tenemos un tiempo devocional con el Señor. Hermanas, somos del Señor y no podemos vivir ignorando la voluntad del Señor. Cuando nosotros ignoramos la voluntad del Señor, venimos a ser hijos rebeldes, soberbios, y ¡ay, qué castigo! Porque Dios castiga, hermanos. Él nos ama tanto que nos disciplina. Y nos disciplina porque nos ama. Amén. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Veamos, hermanas, en el libro de Gálatas, capítulo 1, ay, me pasó.
En el libro de los Gálatas, capítulo 1, versículo 6 y 8, por favor. Amén. Y dice la palabra del Señor. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es la única verdad que debemos aceptar? Amén. Ok, yo también. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, hermanas, cuando Pablo dio este mensaje a los Gálatas, fue como más o menos entre 55 y 60 años después de Jesucristo. El diablo no tarda. El diablo, en el momento que Jesús ascendió al cielo, vino el diablo contra la iglesia a engañar al que se dejara engañar. Así es. Y todavía sigue engañando, manipulando al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ha rechazado la sabiduría de Dios. Miren, hermanas, hoy el evangelio que se vive es un evangelio que se ha oído. Que se ha oído, es de oído, no es de escritura, es de oídos. Y poco a poco, a través de los años y a través de los siglos, el evangelio de Jesús se ha ido diluyendo. Y vivimos en una confusión que no estaba planeada por Dios. Solamente dijo el Señor que gran apostasía venía antes de la venida del anticristo. Y se ha debido a los falsos profetas y a los falsos maestros dentro de la iglesia cristiana. Porque no están allá afuera de la iglesia cristiana, están dentro de la iglesia cristiana. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Y dice el Señor también, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, que dice, sea anatema. Dios mío, yo tengo temor de Dios. Tengo temor de Dios. Tengo temor de Dios porque lo que Dios dice se cumple. Si tú has creído en otro evangelio, eres anatema. Y tú dirás, hermana, por favor, dígame cuál es el verdadero evangelio. Ahorita voy para allá. Porque si queremos saber, ¿no es cierto? Porque queremos irnos con el Señor. Porque queremos abandonar nuestros ideales y nuestra teología. Porque con eso no nos da la entrada al reino. Los falsos profetas que entraron o se manifestaron inmediatamente después de que vino Jesús y ascendió al cielo. Acuérdense que Jesús advirtió a su iglesia. Los advirtió. Cuidado, no lo voy a engañar. No, pero como así como estaba el pueblo antes, está así también ahora. Sabemos que el engaño existe, y no nos damos cuenta que estamos siendo engañados. Por eso es importante leer la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios jamás te va a engañar. Amén. En aquel día cuando Jesucristo predicaba, ay santo, predicaba, y dice la Biblia que masas de personas lo seguían. Y dice la Biblia que donde quiera que el Señor predicaba, entraba a las aldeas a sanar, a liberar, a predicarles acerca del evangelio del reino. Su mensaje era claro: arrepentimiento, bautismo, arrepentimiento y santidad. Era claro, pero también eso lo hemos dejado
a un lado. No es santidad. La iglesia no es santidad. Ahora la iglesia que compone la iglesia hoy está solamente caminando por 1 o 2 personas que están comprometidas con Dios. Y ese no es el plan de Dios. Cristo murió por todos nosotros y vino el Señor no a condenar, sino a salvar. Jesús, entonces, en el tiempo que predicó, los 3 años de su ministerio en la tierra, agarró fama. Agarró fama. Eran las masas de personas que, bueno, también lo hubiera seguido, ¿no? Y muchos empezaron a oír de ese Jesús que sanaba, ese Jesús que liberaba. Y pocos pusieron atención al plan de salvación. Ellos querían también ser sanados y liberados sin tener que arrepentirse, como en el día de hoy. Ellos se agarraron, los falsos apóstoles y los falsos profetas, se agarraron del nombre de Jesús, lo usurparon, usaban su nombre. Por eso dijo el Señor: vendrán muchos Cristos, diciendo: yo soy el Cristo, vendrán en mi nombre, y a muchos se engañarán. Hoy en día el cristiano, hermano, todo porque dicen Jesús, ya piensan que es de Jesús, el Salvador. No importa, no miden las doctrinas que se están dando en nuestras iglesias. Usaban el nombre de Jesús para engañar. Usaban el nombre de Jesús, hermano, y estos falsos profetas empezaron a moverse rápidamente por todo el mundo. Y ahora en este tiempo estamos viendo lo que está pasando con estos falsos maestros y falsos profetas. Ahora ya no tenemos la doctrina de la redención, que ya no se predica en la iglesia. Ya no tenemos la doctrina del arrepentimiento. Ya no tenemos la doctrina de la santidad. Ya no intercedemos, ya no pasamos tiempo espiritual, tiempo íntimo con Jesús. Ya no aportamos tiempo para Él, para la Escritura. Ya no hacemos nada, estamos completamente carnales. Una de las miembros de mi iglesia, ella se congregaba en una iglesia donde ella se congregaba ahí porque estaba cerca de su casa, muy cerquita, nomás cruzar la calle estaba la iglesia, muy conveniente. Y pasa que un día, ella sabía que ella en esa iglesia, hermana, era súper mala la iglesia, mala. A la mujer se le ponía por abajo, a la mujer se le tiraba piedras desde el púlpito, la mujer era vista como plato de segunda mesa. Y ella estaba allí. Y había pleitos entre los pastores y entre los siervos. Y siervos con siervo y sierva con sierva. Pero ella estaba allí porque era conveniente. Hasta que un día pasó por un gran problema. Y hermanas, yo pienso que se tronaba los dedos y se mascaba las uñas de desesperación porque no podía solucionar su problema. Entonces clamó a Dios. Y Dios le dio una revelación. Y le dijo: ¿por qué estás buscando entre los muertos al que vive? Aleluya. Aleluya. Y dice que cuando el Señor le dijo así, ella se espantó. Dijo: Señor, tu iglesia, esa no es mi iglesia. Mi iglesia no está muerta. Mi iglesia tiene mi espíritu, mi iglesia. Y mi iglesia vive. Enseguida dice que ella tuvo una visión. Y dice que vio todos los miembros de su iglesia en una tumba. El lugar donde el Señor le presentaba la visión era la visión de un cementerio. Y dice que cada miembro de la iglesia tenía una tumba. Y tenía su nombre puesto en la tumba. Y dice que de allí mismo de la tumba se levantaban a pelear arriba de las tumbas. Y se peleaban por privilegios. Y se peleaban porque
pelearse. Entonces dice ella, Señor, sácame de aquí, ¿a dónde voy? Señor, sácame de aquí, esto está horrible, yo no quiero estar en este pueblo está muerto. Y entonces dice que ve para el portón del cementerio, porque había una luz en el cementerio. Y por la calle, después del portón había la calle, estaba dando a la calle. Y dice que el lugar estaba iluminado. Y íbamos pasando yo con otras personas de mi ministerio por la calle. Dijo el Señor, ¿ves a ellas? Síguelas. Y yo quisiera que ustedes conocieran a esta mujer. Esta mujer no sabe leer, no sabe escribir, pero en los últimos 4 o 5 meses, esta mujer lee la Biblia y predica en mi iglesia. Para él es la gloria. Y esta mujer es tan humilde, pero tan humilde, que cuando ella exhorta a alguna persona en la iglesia lo hace con amor. Ella va y abraza a la hermana, porque casualmente tengo muchas mujeres, puras mujeres en mi iglesia, no sé por qué. Entonces, hermana, exhorta a las personas y las abraza. Se encuentra como homosexuales y los abraza. Y les dice cuánto los ama Dios. Yo les digo una cosa, hermana, si no estamos nosotros viviendo el amor de Dios, tampoco estamos en el propio evangelio. Si no dejamos nuestra manera de pensar, porque, hermanos, en la iglesia cristiana, hoy en día se mueve un espíritu muy feo. Ese espíritu yo lo he descubierto como un espíritu de machismo. Y cuando ese espíritu de machismo, el machismo no está solamente en los hombres, está también en las mujeres. Y es más fuerte en las mujeres todavía. ¿Sabe por qué? Porque son las mujeres, las madres, las que dan vida a los machos y los convierten en machistas. ¿Está entendiendo? Amén. Hermanos, yo creo que cuando tenemos ese espíritu de rebeldía en nosotros, le hablamos a la gente muy raspo, muy feo, muy fuerte, como que si nosotros nomás, nuestras cucarachas nomás brincan, las tuyas no brincan, nomás las mías. Esa actitud. Y eso, hermano, mata la obra, mata el espíritu de la persona. Mata el espíritu de la persona. Mientras Dios tenga su gran amor y su misericordia por su pueblo, tenemos que ver nuestras actitudes en la iglesia. Esas actitudes rasposas no funcionan en la obra del Señor, al contrario, la dañan. Ahora en estos días, yo me imagino que por el pasar de los años ha habido diferentes tipos de falsos profetas y falsos maestros. Bueno, no quiero perder el tiempo hablando de lo que pasó en la historia, porque tengo mucho que compartir acerca de eso. Porque cada época tiene sus falsos maestros, sus falsos profetas y sus falsas doctrinas. Hoy en día, ya el evangelio de Cristo ya no se oye. Ahora se oyen las doctrinas de prosperidad. Ahora, hermanos, se oyen y están tan convencidos mucha gente con esta doctrina de prosperidad. Y yo a veces pienso, cuando yo veo predicadores de la prosperidad que están hablando de dinero, los únicos que hacen dinero son ellos, mientras están exprimiendo a las pobres ovejas del Señor. Y usted está allí dándole gloria a Dios porque usted está pensando lo que usted se ha inyectado, que si usted da más a ellos, usted más va a recibir. Y de repente usted pierde casa y pierde todo lo que tiene. Está también la doctrina de los decretos. Doctrina de los decretos. Ahora ya no es Dios quien nos manda, ahora somos los que mandamos. Ahora somos los que establecemos.
Hermano, por favor, esa arrogancia, con esa arrogancia nadie va a entrar al reino de Dios. Está el atar y desatar. El atar y desatar es otra doctrina que ha contaminado nuestras iglesias y nuestra fe. Porque si vamos a seguir las enseñanzas del Señor, sigamos al Señor. Y el Señor dijo en su palabra, ¡Ey! ¡Despierten! Yo les he dado poder y autoridad. Yo les he dado de mi poder y mi autoridad. De la misma manera que Él sacó demonios, ustedes también pueden sacar demonios. No tienen que atarlos ni desatarlos, hermano, por favor. Si tuviéramos el poder de atar a los demonios, ¡cuán pobres demonios! Usted tiene autoridad. Usted solamente puede decirle al demonio, sal en el nombre de Jesús. Él sabe quién es Jesús. Posiblemente el demonio no lo conozca a usted, pero sabe quién es Jesús. Amén. Uno de los grandes problemas dentro de nuestras iglesias cristianas, y esto es todavía más grande, es lamentable, es penoso, es blasfemo. Esto viene completamente en contra de las enseñanzas del Señor. Es la doctrina del ecumenismo. Esta doctrina, yo todo el tiempo he dicho que la gran ramera es el Vaticano. Pero la gran ramera, la palabra ramera quiere decir prostituta. Pero también la gran ramera quiere decir algo que tiene muchas ramas. Y estas ramas han entrado en las iglesias cristianas para establecer sus propias doctrinas. Por eso ha salido la doctrina de la redención y el verdadero evangelio de Cristo fuera de las iglesias. Porque ahora la gente quiere ser prosperada, porque ahora la gente quiere ser bendecida, pero la gente no va a ser bendecida hasta que yo le enseñe la verdad del evangelio, porque Dios quiere bendecirte, quiere prosperarte, pero no de tu manera, sino a la manera de Dios. Amén. La iglesia primitiva, aquella iglesia que Dios visitó, aquellos 120 que Dios visitó y dio de su Santo Espíritu y llamó su iglesia, era una iglesia próspera, era una iglesia rica. Esta iglesia tenía propiedades, esta iglesia tenía ganado, esta iglesia poseía el oro, ellos tenían todo porque la mano de Dios estaba con ellos. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el que no se le da a cualquier persona. Tienes que dar primeramente, dice el Señor, tienes que obedecer a Él, seguir sus pautas, seguir sus decretos, no los decretos del mundo, sus decretos, sus pautas, sus mandamientos, sus leyes, porque sus leyes te van a llevar a la bendición del Dios Todopoderoso. Que no le caigo bien a nadie. Yo no tengo amigos. Las personas que me conocen solamente vienen a mí cuando tienen súper problemas. Y estamos solos. Porque yo no enseño mentiras. Yo enseño la palabra de Dios. Y soy muy exigente. Exijo mucho de los miembros del ministerio, sobre todo amor. Y yo sé que lo tienen, porque yo sé que Dios está con ellos y mi Dios es amor. Amén. Amén. Han inventado también otra clase de palabras. Compartí hace rato con las hermanas. Yo no sé dónde salió esta palabra sobrenatural. Esta palabra sobrenatural ha reemplazado el poder de Dios. Ha reemplazado la unción de Dios. Ha reemplazado la autoridad de Dios. Hermanos, no nos equivoquemos, no nos salgamos del camino. No caminemos heredando las falsas doctrinas y las falsas enseñanzas de personas solamente porque se oye bonito y porque tiene lógica. Tiene que haber arrepentimiento. Esta es la razón por la cual la iglesia del Señor no madura. Que no hay arrepentimiento.
No es sano porque no hay arrepentimiento. No hay compromiso con Dios. Todo lo tomamos tan a la ligera. Si el Señor me dijo no hagas esto, no lo hago, Señor. Si el Señor me dice haz esto, lo hago, Señor. Tan fácil como eso, pero no, el rebelde, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué me voy a ganar de esto? Mateo 19. Dígame una cosa, hermanas. ¿Usted cree que Dios escribiría un evangelio que fuera difícil para usted entender? La gente está sin conocimiento y sin entendimiento. El entendimiento lo da la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada de dos filos. Sigue siendo la espada y va a ser siempre la espada. Amén. Yo le voy a, de la palabra de Dios, yo no le vengo a predicar un evangelio que salió de mi creatividad y de mi inteligencia. Yo le voy a predicar el evangelio, lo que salió de la boca del mismo autor de nuestra salvación. En estos tiempos, hermanos, la iglesia está siendo llamada a preparar a sus ovejas del Señor para la entrada al reino, porque el reino está cerca. Dice la Biblia, en el libro de Juan, en el libro de Mateo, Juan el Bautista le dijo, ¿qué? Arrepentíos y bautizaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, el reino de sus cielos no se ha establecido hasta el final de los tiempos, después de la gran tribulación. Pero no podemos dudar que el reino de los cielos se ha acercado. Y se ha acercado para darnos a nosotros la oportunidad y el tiempo y la preparación para que nosotros podamos entrar al reino de Dios, que se va a establecer aquí en la tierra, porque no se va a establecer en el cielo, se va a establecer en la tierra. Dios va a cumplir su promesa que le dio a Adán y Eva desde el principio y les dijo, yo te doy toda esta tierra, yo te doy todos estos animales y sobre ellos señorarán, y ustedes van a ser mis mayordomos y ustedes van a ser mis representantes. Estaba Jehová Dios visitando el jardín del Edén, hablando con Adán y Eva, se paseaba por el jardín del Edén, tenía una comunión perfecta con el hombre, pero el hombre decidió, hermanos, pecar contra Dios, desobedecer a Dios, y al desobedecer a Dios, entrega el reino, entrega la tierra al mismo Satanás, y desde entonces Satanás se convierte en el Dios de este siglo. Luego viene Jesús a mostrarnos la voluntad del Padre, y las palabras de Jesús fueron bien claras: mi reino no es de esta tierra. Él tiene que cambiar cielo, tierra, todo lo que tenga que cambiar para establecer su reino, un reino santo. Y es a donde Dios quiere que tú entres. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué es lo que dijo Jesús acerca de entrar en la vida eterna, porque esa es la salvación, entrar en la vida eterna. Mateo 19:16 dice: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué dice? ¿Cuándo fue la última vez que usted en su iglesia oyó de los mandamientos de Dios? Levanta la mano. ¿Para qué? ¿Para qué? Tenemos las doctrinas que nos hacen ricos. ¿Para qué? ¿Para qué creerle a Dios si hemos creído en mandamientos de hombres? Rechazando la verdad de Dios, rechazamos la salvación.
Esta es la palabra que salió este es el verdadero evangelio. Porque salió de la boca de nuestro Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo el joven, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Precioso el evangelio de Jesús, basado en el amor eterno de Dios. Si llegamos a la iglesia, no nos sentamos como, no nos sentamos como que somos los dueños de allí. Allí el único dueño de las ovejas es Dios. Nosotros solamente aceptamos lo que viene de Él. Nos humillamos a Él. Primera de Juan 3. Versículo 4. Dice la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En el versículo 8 dice: el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En el versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios, engendrado no por hombre, no por sangre, no por semen, todo aquel que es nacido de Dios es nacido de arriba, y el que es nacido de arriba no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Al principio comprendemos nosotros que al principio de nuestra conversión, digamos, es difícil entender estas cosas, y con esas personas tenemos que ser súper pacientes, tratarlas con amor, pasar tiempo con ellas enseñando la Biblia. ¿De qué sirve tener una iglesia llena y todos perdidos? Eso es lo que está pasando en las iglesias que tienen, ¡ay, 15,000! ¡Ay, 7,000! ¡Ay, 20,000! ¿Para qué? ¡Están perdidos! Quien está en el púlpito de esas iglesias no es Cristo. Cristo dijo y lo afirmó desde un principio que su rebaño era pequeño. Pocos son los escogidos del Señor. El evangelio no es para todo mundo, solamente aquel que el Padre haya traído al Hijo, y el Hijo se los presentó como ofrenda al Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Hay que empezar, hermanos, a predicar el evangelio del reino. Porque si usted no guarda los mandamientos de Dios, usted no está en Dios. Oigan, cuando los 10 mandamientos se le dieron a Moisés, estos 10 mandamientos, como dice ahora y estableció la Iglesia Católica, que nadie los puede cumplir. Los 10 mandamientos nadie los puede cumplir. Ese es las doctrinas que ahora llegan a las iglesias. O también dicen, los 10 mandamientos era para el pueblo judío, no para la iglesia de hoy. Y la gente convencida, no escudriña nada, y sus vidas están destruidas espiritualmente. La palabra del Señor dice que cuando Dios vio a Moisés,
tengo eco. Cuando Dios dio a Moisés los mandamientos en esas piedras, en esas tablas, el mensaje de Dios a Moisés era para todas las naciones, judíos y gentiles. Y dice la Biblia que cuando Dios dio el mensaje y le dijo Dios a Moisés, diles que yo soy Jehová, yo soy Jehová. Vamos a dar una repasadita. Éxodo 20. Para terminar, hermano. ¿Ya se cansaron? Yo tampoco. Yo soy incansable. Gloria a Dios. Jamás me cansaré de servir a mi Dios. Así es. Mire, en el año 2009 yo me quebré esta pierna. Me la quebré, me pusieron un yeso. Y yo tenía compromisos en El Paso y en Nuevo México a predicar. Me pusieron el yeso y me fui con el yeso. Y los hermanos en las iglesias cuando llegué me vieron y luego me empiezan a subir al púlpito porque yo no podía ni subir al púlpito. Y cuando iba a subir al avión me dice las personas que sirven al avión, ¿quiere que le traiga una silla? No. ¿Una muleta? No. Yo puedo. Y nada me paró. En mi iglesia tuve un seminario en el cual yo estaba allí y estaba con un dolor, pero un dolor, no se crea que era fácil, tenía dolor, pero era más grande el amor por Dios y el amor a la obra de Dios que el dolor que yo tenía. Dije, si Cristo murió por mí, no tengo excusa. Amén. Y muchas veces no vamos a la iglesia porque ay, tengo dolor de cabeza. Ay, porque me duele el estómago. Ay, porque no tengo que ponerme. Las mujeres, ¿qué me pondré? No tengo que ponerme. Este closet lleno de ropa y no tengo que ponerme. Dijo el Señor, y habló Dios, Éxodo 20, y habló Dios a todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. Estos son los 10 mandamientos de Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Egipto, ahora para nosotros, la iglesia de Dios, la Nueva Jerusalén, somos nosotros. Este es el pueblo prometido, el pueblo escogido por Dios, somos los redimidos en Cristo. Dice, yo te saqué de casa de servidumbre, de casa de pecado, de casa de maldad. Yo te he sacado, yo soy tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No está trabajando. Ok, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Muchas veces decimos, ay, es que Dios quiere esto. Dios no quiere nada. Dios quiere que lo ames. ¿Sabes dónde está Dios? ¿Sabes dónde está Dios? Mira a tu derecha, ahí está Dios. Ahí está tu prójimo. Ese es tu Dios. Ahí está tu Dios. Creación de Dios para que la ames, para que la cuides, para que la protejas. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Dice el Señor, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares. ¿A los que qué? A los que me aman y hacen qué? ¿Qué hacen? Guardan mis mandamientos. ¿Es que hay otro evangelio? El evangelio, mi hermana, quiero decirle y aclarar una cosa. El evangelio de Jesús no nació cuando vino Jesús. El evangelio de Jesús se predicó en el Antiguo Testamento. Así es. Se predicó arrepentimiento y santidad. En la época de hoy se debe de predicar arrepentimiento y santidad. El mismo evangelio, el mismo Dios, las mismas leyes para los judíos son para nosotros los gentiles, porque nosotros, hermanos,
gracias al pueblo judío, podemos ser ahora coherederos juntamente con ellos. Somos un solo pueblo, judíos y gentiles. Las mismas leyes que rigieron la vida moral y espiritual del pueblo judío, ahora nosotros venimos a heredarla juntamente con ellos. Dios le estaba diciendo a Moisés, y fue esta la primera manera en que Dios vino al hombre, a Moisés, y le dijo, si ellos cumplen con esto, yo los bendeciré. Si ellos cumplen con mis mandamientos, yo los bendeciré. Eso no solamente está en creer, sino en guardar los mandamientos de Dios. Porque guardar los mandamientos de Dios, Dios extiende su bendición. Más que sanidad, más que liberación, Dios está esperando que el pueblo se vuelva a Él en espíritu y en verdad. Dice la palabra del Señor, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermanos, no usemos el nombre de Dios como los falsos profetas. Usamos el nombre de Jesús para traer e inyectar doctrinas falsas que no están escritas en la Biblia. El Señor, hermanos, no dará por inocente al culpable. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. Vean ustedes que Dios hasta misericordia tiene de los animales, porque es creación de Él. Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que de ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, ¿qué dice? Vean, yo quiero que lo leamos todo. ¿Qué es lo que hizo Jehová en el 7º día? Dice, por tanto, Jehová, ¿qué? Bendijo, ¿qué? El día de reposo y lo santificó. 7 días de la semana en una semana, y un solamente día santificó Dios el día para bendecir a su pueblo. Amén. Aleluya. Amén. Praise the Lord. ¿Estoy hablando mentiras? ¿Estoy hablando doctrina de hombre? ¿Estoy hablando mandamientos de hombre? Solamente les estoy exponiendo la verdad de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Hay algo malo con eso? Así es. No matarás. ¿Hay algo malo con eso? No cometerás adulterio. ¿Hay algo malo con eso? Yo le voy a decir, y perdónenme que sea tan juzgona. ¿Sabe por qué nos enseñan los 10 mandamientos? Por el adulterio en la iglesia. Por el adulterio en la iglesia. No estoy hablando solamente de las ovejas. Estoy hablando de los ministros y de los líderes. Y están cayendo. Porque la mano de Jehová está airada contra ellos. Por eso están cayendo y no hay pecado oculto. Dios saca todo a la luz. Muchas veces queremos esconder el pecado, pero déjame decirme una cosa. ¿A dónde nos iremos? ¿A dónde nos esconderemos de su presencia? Si nos escondemos debajo de las piedras, allí está Dios. Amén. Gloria a Dios. Y si quiero decir una cosa, hermana, si usted piensa que Dios no oye lo que usted dice, cuando usted sale de la iglesia, usted está muy equivocado. Porque todo está escrito en el libro de la vida. No cometerás adulterio. No hurtarás. ¿Hay algo malo en eso? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ay. Esa doctrina del falso testimonio y de chisme es un cáncer en la iglesia. Es un cáncer. Eso le quita el deseo a cualquier persona de ir a la iglesia. Es un cáncer. Es algo que te cansa, el pecado cansa, la maldad cansa. Dice, ¿para qué? Estoy mejor en mi casa. Aquí nadie habla feo de mí. No codiciarás
codiciarás la casa de tu prójimo, no envidias, ¿verdad? Eso quiere decir, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Nada codiciarás, al contrario, está contenta. Alaba a Dios cuando tu hermano o tu hermana sea progresado por Dios. Y caminemos en ese espíritu de verdad. Y cuando tú bendices, cuando tú amas, cuando tú bendices a tu hermano o a tu hermana, ¿quién crees que te bendice a ti? Pero cuando tú cortas la bendición a tu hermano y a tu hermana, ¿quién crees que corta su bendición para contigo? Esa es la ley de Dios. Es una ley recíproca. Lo que tú das, eso cosecha. Lo que tú siembras, eso cosecha. Yo le digo a las hermanas, hey, me falta amor, siémbralo. Empieza a sembrar amor y verás qué bonito se siente. Y queremos que Dios nos bendiga en la condición espiritual en que nosotros nos encontramos. Pero Dios no te quiere bendecir hasta que no comprendas una cosa. Que tienes que arrepentirte de tu maldad. Tienes que traer esa maldad, ese pecado a los pies de Cristo. Para terminar. No, si yo no tengo para terminar. Yo no sé si ustedes. Miren, Hebreos 10. Me están aguantando, hermana, gracias. Vean ustedes lo que Hebreos 10 habla del pecador y de las consecuencias del pecado. Hebreos 10, 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los adversarios son los enemigos de Dios que no hacen la voluntad de Dios. El que viola la ley de Moisés, oigan, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Mas cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. En la ley de Moisés, el que pecaba voluntariamente, las consecuencias eran la muerte. La ley sigue siendo la misma ley, un poco más elevada. ¿Por qué? Porque el Señor claramente nos dice, cuánto mayor castigo, más que muerte, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare. Cuando pecamos, pisoteamos al Hijo de Dios y tenemos por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Hay consecuencias del pecado. Le voy a dar para terminar un pequeño testimonio. Las consecuencias del pecado. En una ocasión, como les digo, a veces han venido personas, me conocen desde hace mucho tiempo, soy conocida por, cuando las personas hablan de mí, dicen, ni vayas ahí porque ahí la palabra está muy dura. Pero a veces cuando tienen adversidad y tienen problemas, vienen, porque saben que la palabra es dura, pero necesitan algo duro, algo fuerte. ¿No es cierto? Se presenta una joven que yo he conocido por años. Y esta joven venía con un joven. Cuando la vi entrar, el Espíritu de Dios me hizo saber que estas dos personas vivían en fornicación. Y cuando yo me dice el Señor, llámalo al frente del altar y dile que su vida es corta,
que yo estoy a la puerta y vengo por él pronto. Que se arrepienta de su pecado. Y yo inmediatamente pensé, dije, a lo mejor se arrepiente de su pecado, Dios no se lo lleva. Y me dijo, me lo voy a llevar de todos modos. ¿Se arrepienta o no? Entonces lo llamo yo al altar y le digo, ven. Y le di el mensaje del Señor. Señor, dice que te arrepientes de tu pecado porque la muerte está tocando tu puerta. Un hombre joven, escasos 27, 28 años, hijo de pastores. Hijo de pastores. Y se fueron. A la semana siguiente no vino a la iglesia. Pero a la semana siguiente, o sea, 15 días después de que yo le entregué la profecía, él no se arrepintió, quiero que sepan. Él no se arrepintió. Y ese un sábado por la mañana nos llama la mujer con la que estaba viviendo. Y nos dice, no puedo ir a la iglesia, porque tuvimos que internar a este fulano en el hospital. Y lo llevó en la mañana y por la tarde murió. Pero eso no termina ahí. La madre de él, por haber vivido en fornicación, lo maldijo. Lo maldijo. Y le dijo que quería mejor verlo muerto que viviendo en pecado. ¿Dónde está el amor de Dios ahí? El tiempo pasa, hermana, un año y medio. A la pastora le quedaban 2 hijas, así como estas jovencitas. Y una vez que salieron ellas a divertirse, tuvieron un accidente y se mataron las 2. Y se quedó sin hijos. Hermana, pensamos que a veces Dios se tarda para hacernos ver nuestro pecado, o hacernos ver las consecuencias de nuestro pecado, pero yo le digo una cosa, usted está aquí no por casualidad, y tampoco estoy viendo este mensaje por casualidad. Dios, vuelvo a repetir otra vez, está preparando un ejército de hombres y mujeres, como me ha preparado a mí, para llevar el evangelio del reino a todas las naciones. Ustedes me pueden encontrar en YouTube, tengo más de 43 predicaciones. Simplemente busquen Pastor Amón Espinosa, con S, no con Z, con S. Y también estoy en Facebook. Tengo un ministerio en el Facebook donde yo ministro a personas de diferentes partes del mundo: Argentina, España, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, México, Estados Unidos. Y tengo mis manos llenas porque cuando yo pongo publicidades en el Facebook o predico algún tema, la gente me busca. Y yo no quiero estar ya sola. Al principio de la administración yo le dije, estoy sola. Yo quiero que usted me acompañe. Yo quiero que usted se prepare. Yo quiero que usted sirva a Dios. Yo quiero que usted predique el evangelio del reino. Yo quiero que usted vaya por todas las naciones predicando el mensaje de salvación que salió de la boca de nuestro Dios. Porque todavía el evangelio de Jesús sana, salva y liberta. Y para Él es la gloria. Ahora bien, déjenme agregar solamente algo más que se me está viniendo ahorita en este momento. Cuando tú cumples con las leyes de Dios, tú das testimonio de que tú estás siendo formada por la palabra de Dios. Y eres una hija obediente a Dios. Y yo te aseguro que si tú te arrepientes hoy y dices, Señor, es duro, yo sé que, porque a usted le han hecho creer que es imposible guardar los 10 mandamientos de Dios. Eso yo lo sé y no va a ser fácil. Y posiblemente usted pierda muchas personas.
muchos compañeros, muchos hermanos que pensaban usted que eran cristianos. Aquí se va a saber, aquí empieza la cosecha de almas. Y la cosecha de almas va a comenzar con usted. Si usted tiene un corazón de Dios o para servir a Dios y para creer en Dios y para dejarse formar por el Evangelio y la palabra de Dios, usted es fruto del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero recomendar algo. Posiblemente mi ministración fue corta, pero yo quisiera que usted leyera el Salmo 119 y que usted lo leyera 2 o 3 veces. Tómese todo el tiempo que quiera, en su soledad, en su interior. Y yo le voy a decir una cosa: si ese salmo no le habla a usted y no cambia su vida, yo no sé qué la va a cambiar. Porque el tiempo de prosperidad viene a la iglesia, pero va a ser prosperada solamente para el servicio de Dios. Dios pondrá mucho dinero en tus manos. Dios abrirá las puertas del oro y de la plata. Ay, santo rama, chica, uki, maca, santo. De tal manera que no solamente se predique el Evangelio de Jesús en las iglesias, sino que salgan con ministerio de sanidad, de liberación, que salgan hablando del poder de la palabra de Dios, esa palabra que necesitamos como la espada, esa palabra que resuelve problemas, esa palabra que nos levanta, porque la iglesia necesita ser levantada. Dios te necesita, yo no quiero estar sola. Aleluya. ¿Te agregas conmigo? Ponte de pie.